Hablamos del silencio, pero de un silencio que nos ayuda a conocer, un silencio que forma parte del conocimiento. No es un silencio que nos aparta, no es un silencio que nos aísla de la realidad. El silencio es parte de nuestro conocer, la capacidad de testigos silenciosos de la realidad, de atender a lo que aquí hay, es lo que nos permite sentir la realidad, lo que nos permite percibirla de cerca. Y cuando hablo de realidad, digo de todo lo que existe, hablo de la existencia de los otros, del mundo natural, de nosotros mismos. Cuando normalmente, si no estamos haciendo participar nuestro nivel silencioso, lo único que está funcionando en nuestro conocer es la proyección de mi yo y sus necesidades. Eso ahora lo decimos con estas palabras, pero de eso han sido conscientes los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Y podemos afirmar eso con toda la firmeza y la convicción, porque cuando analizamos los recursos que ofrecían los chamanes, cuando analizamos los recursos que ofrecen los maestros de sabiduría de cualquier civilización, nos damos cuenta que están todos ellos apuntando a la gestión de nuestras capacidades desde una forma que está ejercitando a que ese ser humano, el yo, lo deje un poco al margen, el yo no esté gritando todo el rato. Decíamos que el yo está siempre permanente intentando mantener la exclusiva, ser siempre el rey de la escena. Y siempre se han dado cuenta, la humanidad se ha dado cuenta que eso es el único impedimento que hay, es el único velo, el único obstáculo para que realmente podamos vivir en felicidad plena, en la totalidad de lo que aquí hay, siendo profundamente felices. Profundamente felices no quiere decir no darnos cuenta de que existen problemas, de que hay dolor, de que hay vida y hay muerte, pero podemos vivirla no desde lo que a mí me sucede y a mis ansias de estar perpetuamente reconocido por todos, sino como testigos de lo que aquí hay, desde una aceptación plena de lo que hay y participando con todo y ayudando a todo, pero con ese profunda interés empático, porque estás siendo testigo de la maravilla, el milagro del puro momento de existir del que somos testigos y podemos ser testigos a cada momento. Decía en algún otro momento, el más allá no está más allá, es ese más allá que se muestra acá, cuando realmente somos capaces de callar un poquito el volumen, bajar el volumen. Esa enseñanza ha estado permanentemente en los maestros de sabiduría. Donde enfocan una y otra vez es en cómo hacer para realmente profundizar o ahondar en esa conciencia de existir, esa conciencia de que lo que aquí existe es y me muestra todo, que es la existencia, que nos van diciendo sois capaces o somos capaces de ser testigos del existir pleno aquí. ¿Con qué palabras se refieren a ese existir pleno? Estamos hablando que la inmensa mayoría de maestros de sabiduría, maestros, maestras, claro, se han desarrollado como el mundo del arte en lo que eran los elementos valiosos en las sociedades religiosas, teístas. Teístas entonces estarán hablando de Dios cuando quieren referirse a algo que realmente lo trasciende todo, te parece totalmente distinto superior a todo, se acaba como centrando o apuntando a ello con esa metáfora o símbolo que acostumbra a ser Dios. O en tradiciones no teístas sería, en el caso del budismo, el vacío de todo lo que conozco. El hinduismo utiliza mucho más eso. Otras tradiciones, no sé, vamos al judaísmo, tendría cuando le preguntan ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué responde en ese bello relato? Soy.
soy el que soy. O sea, esa es la respuesta que recibe Moisés. No hay un nombre. Si me das un nombre, me separas de lo que hay. Soy, o sea, soy la existencia, lo que es, eso es lo que soy, ¿no? Entonces, a ese acercarnos lo que soy es a donde nos apuntan, aunque a menudo encontraremos que ese apuntar es apuntar con términos religiosos, pero tenemos que poder, de alguna manera, poner entre paréntesis las formas de hablar de una época para que no nos lleven a pensar que están apuntando a algo lejos de esta posibilidad mía de hoy, ahora, aquí. Me gusta, para poner dos que lo hayan dicho muy resumidamente, Paul Tillich, el teólogo, siempre tiene esa afirmación de llama a Dios siempre profundidad. Quien sabe de la profundidad sabe de Dios. O sea, el problema que podemos tener es que siempre encontremos la palabra Dios, estemos dándole una forma separada de esta realidad. Y entonces los textos de sabiduría no nos ayudarán mucho porque lo ponemos en ese otro mundo lejos de aquí. Pero intentemos siempre hacer la traducción, ¿no? En cuanto encuentro la palabra, pensemos que habla de profundidad. Y una que lo dice también clarísimo, Etty Hillesum, en un diario. Su diario, Etty Hillesum murió en un campo de concentración, y en su diario dice: lo más profundo de mí, que para mayor simplicidad llamo Dios. O en otro momento, las fuentes originales de uno mismo, que me gustaría llamar ahora sencillamente Dios. O sea, como manera breve de apuntar a esa profundidad de uno mismo, a esa profundidad de la existencia. Hagamos un poco el esfuerzo para poder aprovechar al máximo lo que nos ofrece esa maestría de la sabiduría humana. Lo que nos está ofreciendo es ese mirar la realidad en su hondura, en su profundidad, en su mostrarse radicalmente otro, pero radicalmente otro, no porque esté en otro planeta, sino radicalmente otro porque no está correspondiéndose a mi proyección de lo que aquí hay. Para ello, entonces, me gustará hoy acercarme a un texto muy peculiar como ejemplo de esto que estoy diciendo. Yo creo que podríamos utilizar los textos de Maestro Eckhart, de San Juan, de Santa Teresa, de Nisargadatta, el Bhagavad Gita, el Buda, cualquier texto de sabiduría lo podemos agarrar ahí y ver qué le está ofreciendo, qué orientaciones le está ofreciendo a mi mente, a mi sentir, a mi acción, para bajarle el volumen a mi yo y que yo pueda ser testigo de esa profundidad aquí mismo. ¿Qué puedo hacer? Y si vamos con esos lentes y esos oídos a los textos, entonces descubrimos riquezas impresionantes. Hoy me gustaría centrarme en un texto del siglo XIV, es el libro de la contemplación llamado La nube del no saber. Es un texto muy peculiar, es un texto anónimo, inglés, de la Inglaterra del siglo XIV. Enseguida funcionó, se fue reproduciendo, no se sabe muy bien quién es el autor, hay quien dice que no firmó porque sería perseguido. Yo creo que, y otros autores, he leído en otros autores y me parece que seguramente esa es más la pista, que es muy posible que fuera un monje que por pura sencillez y humildad muchos no firmaban sus obras y que realmente no firmara por eso, porque siempre funciona anónimo, pero realmente muy pronto se fue extendiendo. Y pienso que es interesante también para que veamos, porque todas esas prácticas como de silencio siempre las atribuimos mucho a pensar que vienen de los mundos de Oriente, las tradiciones de Oriente. Y en las prácticas espirituales occidentales también tenemos muchos ejemplos de ese esfuerzo de ver esa presencia plena aquí. Y este texto es especialmente rico. El autor de la nube tiene una teoría muy fácil. Es decir, si estamos pensando a Dios como una idea o un concepto que tenemos colgado por ahí en las nubes, que es inmensamente bueno, es un Padre, es un Señor, es eterno, es el Creador del mundo, es eso, es aquello, es todas esas palabras y grandes conocimientos que vamos asociando a Dios,
vamos convirtiendo ahí un Señor cada vez más rico, más grande, más... pero que está allá, no es la realidad, es algo distinto. Dice, y nos estamos equivocando, es el que es ser, es la existencia vista desde sí misma, desde el más profundo silencio de mí mismo. No es nada más que eso. Dios, como dice esa primera frase que tenemos ahí proyectada, Él es el único en todas las cosas y todas las cosas son una en Él. Repito, todas las cosas existen en Él es el ser de todo. Y se va esforzando en esa pequeña obra, porque es muy cortita, de la nube del no saber, en decir, y si el artículo Él nos molesta, digamos ser de todo. Nada más, no pongamos Él. Y hagamos el esfuerzo que nuestras palabras no nos hagan forzosamente dualizar, donde solo podemos encontrarlo donde es. A ese Dios al que queremos adorar, en términos del siglo XIV, se va refiriendo una y otra vez, es decir, esa adoración de Dios no es adorar a alguien allá en los cielos, es verle, sentirle y serle en esta única y misma realidad en la que solo Él es, o eso que es todo es. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Pues sintiendo mí o intentando en mí notar esa presencia de existir. O sea, no pensar, no identificarme a mí mismo con que yo soy Teresa, soy nacida aquí, soy nacida allá, he estudiado eso, no qué es lo que soy, no qué cosa soy, no cómo soy, o sea, sino intentar silenciarme, parar, hacer esos momentos, ahora diríamos como de meditación concentrada, centrándonos en la respiración, en lo que sea, como intentando notar, tomar conciencia de mi existencia, estar en esa toma de conciencia de que existo. Y cualquier cosa que yo identifique con mí misma, que no sea el puro existir aquí, olvídate de todo eso. Todo lo que tú añadas a tu conciencia de que aquí estás existiendo, eso es algo que estás interponiendo entre tú y el existir pleno, que no es otra cosa que Dios. Eso, la inmensidad, lo trascendente, lo inefable, lo que queramos llamarle. Como es lo que diría en el segundo texto que tienen ahí. Quédate en esta simple, firme, elemental conciencia de que tú eres como eres. No es difícil, es tan claro y sencillo como una lección de principiante. Pensar y sentir que eres o existes. No cómo eres o qué eres, sino que eres o que existes. Esta elemental autoconciencia la posee por naturaleza hasta la vaca más estúpida. Que sí es fácil. Entonces le critican, porque notas que el autor debía recibir muchas críticas. Oh, pero eso es para una élite, eso es muy complicado, eso es para unos pocos. Y él va diciendo, pues sí, es la vaca más estúpida. Eso estamos todos invitados. No estamos invitados a grandes elucubraciones sobre Dios, pero a vivir sabiendo que existimos, eso es patrimonio de todos. Y solo ahí, en esa conciencia de existir, va diciendo él en términos religiosos, puede producirse realmente ese encuentro con Dios al que estamos todos llamados, ¿no? A ese encuentro con lo que de verdad es. Entonces va como insistiendo en decir, por una parte, ¿qué podemos hacer? Por una parte, intentar situarnos en esa conciencia de existir, cultivar momentos específicos en la respiración, en la atención a la vida, dejando atrás rollos, palabras que nos aparten de ahí. Pero, por otra parte también, frenar nuestras ansias de pensar, sobre todo en el siglo XIV, porque ahora menos gente podríamos tener esas ansias de pensar en un Dios, adorándole, poniéndole muchas oraciones, muchas palabras y tal. Y entonces va diciendo, no, desnuda a Dios de todos esos saberes que tienes. Vacíale de todo, vacíale de saber. Piensa en la pura existencia, nada más que la existencia. Eso no es fácil de hacer porque es como estar en una tensión frente a nada, ¿no? Pero por eso la obra se llama Libro de la Contemplación, llamado Nube del No Saber, porque dice, tienes que como
hacer una nube, dice, todas esas palabras que vamos volcando son no saberes. Saber es no poner palabras, saber es esa percepción plena de la existencia desde el silencio de todas tus formulaciones. Eso es saber. Y entonces tienes como que meter en una nube de silencio, todos esos no saberes tuyos. La contemplación es quedarte en esa nube de no saber, para quedarte realmente ahí, no realmente adorando desde tu actitud de testigo lúcido que intenta simplemente atender lo que aquí hay y ofrecer tu vida al servicio de lo que aquí hay. Dice eso, mientras uno se considera a alguien separado de la realidad y a Dios como separado de la realidad, entonces no puede haber encuentro, ¿no? Pero en esa práctica así, vamos a ver qué pistas va dando el texto, porque imagínense este texto en el siglo XIV, ¿no? Dentro, cuando están todas esas prácticas religiosas del mundo cristiano, estamos hablando realmente de un texto del entorno cristiano, pues a través de rituales, oraciones y más oraciones, ¿no? Y él va insistiendo eso, ¿no? Eso en cualquier momento sí que hay que dedicar los momentos, no es que sea difícil, hay que dedicarle momentos, pero una vez uno unifica su conciencia ahí, no he copiado ese fragmento, pero también es muy simpático. Entonces, a partir de entonces, puedes cavar, puedes talar, puedes ir a caballo, puedes hacerlo todo, ¿no? Parece aquello ya, si tienes esa capacidad, ya puedes hacerlo todo. Pero no es distinto de la vida cotidiana. Hay momentos en que uno tiene que cultivar sus capacidades silenciosas, porque si no, solo funcionan las otras, pero no es cultivar las capacidades silenciosas para quedarse fuera de la actividad, sino para incorporar en la actividad de cada día, en cualquier momento, el doble nivel de nuestro conocer. Dará una pista concreta cómo trabajar, pero antes de ir a esa pista concreta, leo un par de fragmentos más para ver esa oferta que va haciendo, ¿no? Se procura que nada ocupe tu mente fuera del impulso desnudo, sin mirar de revestirlo de ningún pensamiento especial relativo a Dios, a cómo es Él en sí mismo o en sus obras, sino nada más en que es. Desnúdala de toda idea particular sobre Dios, como es Él en sí mismo o en sus obras, y mantén despierta solamente la simple conciencia de que Él es como es. Esa mirar la realidad, atenderla diciendo, es eso, aquí, tal como es, la existencia plena tal como es, y quedarse uno silenciado como estaría uno, en ese momento, pensemos en un creyente del siglo XIV, adorando a su Dios, pues en esa misma actitud ante la realidad, porque si en algún sitio está aquí, en ti y en la realidad que somos todos y que nos envuelve a todos y que nos rodea a todos, ¿no? Y estar en esa actitud de adoración, de estar abiertos, entregados a eso que aquí es, tal como es, sin más. Mantén tu pensamiento totalmente desnudo, tu afecto limpio de todo querer y tu ser simplemente tal como eres. No prosigas, quédate en esta simple, firme y elemental conciencia de que tú eres como eres. Es esa práctica, como podríamos decir, ese autor de la nube, de cómo trabaja sobre el ego, profundizando y aconsejando y dando orientaciones para mantener la conciencia de existir, desarrollarla y llevarla a la vida cotidiana. Otros maestros pondrán el acento en otros aspectos, pondrán el acento en, por ejemplo, en que tu actuación sea gratuita. Trabaja mucho el mundo de tu actuación porque como somos actuación, sentir y mente en un solo bucle, si profundizas en una actuación entregada, silenciada, atenta a todo, ya tu mente no pensará en ti, sino que estará atento a todo, tu sentir se llenará más de empatía hacia los demás. Hay autores mucho que profundizan ahí. Otros autores profundizan más o dan ejemplos y pistas en cómo trabajar la mente, ese jnana yoga, esa mente lúcida que se queda como foco atento a la realidad y trabaja con la comprensión, rompiendo el mundo de los conceptos racionales, intentando, hay distintas tradiciones para hacer romper con la conceptualidad, para utilizar nuestra capacidad mental fuera de nuestros parámetros conceptuales. Y hay otros que trabajan sobre el sentir,
para movilizar el sentir, realmente generando ese bhakti yoga o yoga del sentir o de la devoción así hacia la realidad. Pero el autor de la nube, podríamos decir, son los tres, un poco jugando con los tres, pero polarizando en esa atención, algo de la mente lúcida en la presencia aquí en cada momento. Pero eso entonces necesita un poco de truquillo, porque si no, ¿cómo te mantienes? Le pregunta. El texto está como respondiendo a las preguntas como de un discípulo, y el discípulo de cuando en cuando le hace preguntas, bueno, ¿y qué hago con las oraciones? Y le responde, ¿y qué hago con tal? ¿No? Y entonces la pregunta dice, pero ¿cómo puedo mantenerme ahí? ¿No? De esa manera quieta permanentemente, que si a mí se me va la cabeza permanentemente, yo no puedo estar en esa actitud mucho rato. Entonces él dice, toma aquello a lo que tú querrías enfocar, que es eso que aquí hay, ponle una palabra, somos lenguaje, pues intenta poner una frase corta, pero cuanto más corto sea, y si puede ser una sola palabra, mejor, ¿no? Entonces, empieza a poner ejemplos, ¿no? Todo lo que existe, o sea, pon pequeñas frases, pero diciendo una palabra mejor. Si dices todo lo que es, entonces que toda tu mente, verla tiñendo de esa palabra, que esté ahí, que la sientas dentro, que sientas, vayas respirándola en el interior, vayas vertiendo hacia el exterior, para que toda tu percepción, todo tu sentir esté como volcado a eso, todo lo que eres, ¿no? Todo lo que es. Dice, si puedes, en lugar de tres palabras, que sea solo una, entonces dice, como ejemplo pone Dios, pero más insiste en otra que es amor, love, porque es el texto en inglés, o to be, es, el que eres, es. Entonces insiste mucho en la palabra es. Toma solo, porque con la palabra es está todo. Dice, así pues, otro texto dice, abísmate en lo más profundo y piensa en ti de esta manera simple y elemental. No pienses en lo que eres, sino en que eres o existes. Me parece esto, bueno, puedes experimentar esto sin ninguna disposición especial, natural o adquirida. Olvídate de tus miserias, a este simple nivel elemental piensa solo que eres lo que eres. Eso va en referencia a este fragmento, a que el que le pregunta dice, bueno, pero tengo que tener conciencia también de mi actuación, mejorar, revisar mis pecados, mis malas actuaciones, reformarlas. Dice, olvídate de eso, todo eso. Y eso lo dice exactamente igual San Juan de la Cruz, dice Eckhart también insiste en lo mismo. Mientras vamos dando vueltas sobre, he hecho esto, tengo que modificar esto, no estamos haciendo más que dando vueltas a nuestro yo y mejorando nuestro yo. Nos estamos quedando, podríamos decir, en lo que llamaríamos hoy en ese crecimiento personal. Sería a nivel del siglo XIV, del siglo XV, siglo XVI, unos manuales de crecimiento personal hechos sobre esa, revisión de conciencia sobre qué puedo mejorar. Vas mejorando tu yo. Pero en cambio, la propuesta esa de conocimiento silencioso, la propuesta del místico, la propuesta del que realmente está viendo la realidad desde esa percepción de su mente silenciada, no es mejorar al ego, no es revisar qué es aquello que puedo mejorar de mi yo, sino es qué puedo hacer para yo no interponerme con la realidad plenamente como es, dentro y fuera de mí. ¿Cómo puedo hacer para que mi yo no filtre, no obstaculice? No es mejorar al yo, es recursos para que ese yo no se interponga permanentemente, que sea un yo abierto y ligado a la realidad desde la realidad misma, no desde las necesidades del yo. Por eso olvídate de tus miserias, no le des vueltas a tus limitaciones, olvídate ahora de eso y piensa solo en lo que eres. Porque pensando en lo que eres nos damos cuenta de la maravilla de lo que somos, de lo que realmente nos habita, esa vida que está aquí palpitando, ¿no? Que este sosiego y oscuridad ocupe toda tu mente y que seas tú un reflejo de ella. Pues quiero que el pensamiento que tienes de ti mismo sea tan puro y simple como el que tienes de Dios. Y así, antes le ha dicho eso, vacía a Dios de todo lo que le pongas, en todos esos ropajes que le ponemos encima, pensando que estamos haciendo una gran cosa, meditando de esas maneras. No, olvídate de todo eso. Así podrás estar espiritualmente unido a Él, sin fragmentación alguna y sin disipación de tu mente. Él es tu ser y en Él tú eres lo que eres. Et hilesum,
ese personaje maravilloso del que ponía esa frase al principio, que decía la profundidad de mí misma, dice yo, es de él a él, cuando dice de Dios a Dios, de mi profundidad a mi profundidad, dice mi meditación, es de eso que es a eso que es, ¿no? No, dice, puedes estar espiritualmente unido, pues eso de uno a uno, ¿no? ¿Cómo? Entonces ese cómo que comentaba, dice, basta, porque el otro dice, pero ¿cómo puedo hacer esto? Basta con un puro impulso hacia Dios, el deseo de Él solo desearlo, puramente desear realmente es estar plenamente presente en el instante. Pero eso que al que está hablando le parece tan fácil, el otro insiste, bueno, pero es que yo no lo veo fácil, no puedo, no sé cómo puedo hacerlo. Entonces, como recurso, da eso. Si quieres centrar todo tu deseo en una simple palabra que tu mente pueda retener fácilmente, elige una palabra breve mejor que una larga. Palabras tan sencillas como Dios o amor resultan muy adecuadas. Pero has de elegir una que tenga significado para ti. O sea, no, eso tenemos que darnos cuenta, bueno, acabo el párrafo, fíjala luego en tu mente, de manera que permanezca allí, suceda lo que suceda. Esta palabra será tu defensa, tanto en la guerra como en la paz. Sírvete de ella para golpear la nube de la oscuridad que está sobre ti y para dominar todas las distracciones. Resalto este trocito, una que tenga significado para ti. Cuando he trabajado a veces con grupos y hemos trabajado ese texto de la nube y buscando maneras de practicarlo y ponerlo en práctica, hemos visto que normalmente hace falta, cada uno necesita como ir buscando sus palabras. A veces son frases más largas, ¿no? La existencia plena, aquí alrededor nuestro, energía, conciencia por todas partes. Cada uno intenta como de alguna manera como focalizar la mirada usando palabras y frases que le resulten significativas. Y estar el rato que sea, y vas paseándote con esa frase, te relacionas con los demás, miras la realidad. En esos momentos decides esos 10 minutos de la mañana en que estás yendo de casa al trabajo, ese momento en que estás yendo esperando al bus, las esperas de los buses yo creo que son muy provechosas porque tampoco puedes concentrarte leyendo. No lees porque estás esperando, pero en cambio si estás ahí como diciendo, va, buscando esas frases que noto, que permiten, que me ayudan a como notar que, bueno, que no importa eso, estar ahora pensando en lo que voy a hacer luego, porque total no lo voy a hacer, pues ahora para el rollo, no estés pensando en lo que voy a hacer, lo que me han dicho, lo que me dirán, lo que tengo que preparar, no, por un rato atiendo a lo que aquí hay. Y entonces me ayuda esa frase que permite decirme, pues, luz y color por todas partes. Cada uno ha de ir buscando la manera que le ayude, lo que dice el autor de la nube, ¿no? Una que tenga significado para ti. Yo creo que no suele ser empezando por una. Empezamos por pequeñas frases y poco a poco esa frase, si yo estoy diciendo existencia plena o todo existe aquí, pues igual acabo diciendo aquí y mi palabra será decir aquí y ya está. Y otro en cambio dirá existencia y otro dirá amor pleno o lo que sea. Cada uno es, y entonces esa palabra, para que pueda ser escudo, para que te pueda ir impregnando, para que realmente notes que va como multiplicándose por dentro, la vas como respirando, dejando que penetre, le pones rato la mente y luego ya pues sigues en tu vida cotidiana normal. Y ya te pones a trabajar, a pensar en el texto que tienes delante, en lo que tengas que hacer en tu actividad. Pero si has dedicado 5 minutitos a lo que este buen hombre está proponiendo, creo que es un hombre, por los ejemplos que pone, no pone ningún ejemplo de cocina, o sea que siempre yo estoy segura que por muy anónimo que fuera, ahí veo siempre a un hombre. Pues si vamos poniendo, viendo la pista que da, es ese ponerse la palabra que luego va como haciendo su labor ya por dentro, aunque estemos en otras actividades. Y en otro momento, al mediodía, la tarde o así, puedes volverla a pillar. Y poco a poco, como dice él, ya se va convirtiendo como en tu compañera esa palabra y te va ayudando a realmente mantener esos ojos ya de otra manera, una presencia de otra manera. Trocito siguiente dice, no hay nombre, ni experiencia, ni intuición tan afín a la eternidad de Dios como la que tú puedes poseer, percibir y experimentar, de hecho, en la ciega conciencia amorosa de esa palabra. Es. No hay más. No hay más que si conseguimos esa conciencia plena, es que
todo está dicho ahí. Si hablaras de él de 1000 maneras diferentes, no irías más allá ni aumentarías el significado de esa única palabra. Es. Para él está claro que su elección es esa palabra. Y si no usaras ninguna de ellas, no usaras ninguna palabra, no habrías quitado nada de la misma. Sé pues tan ciego en la amorosa contemplación del ser de Dios como lo eres en la desnuda conciencia de ti mismo. Hasta ahí la propuesta de este libro. Me ha gustado comentar este libro, esta obra, que se puede encontrar en internet entera. Nuevamente se publica juntamente La nube del no saber con una carta que escribe el mismo autor, que se llama Carta de consejos o con la conciencia particular o algo así. Es una carta de recomendaciones en que retoma exactamente el mismo tema de una manera más breve, más concisa en una carta. Como se publican casi siempre juntas, yo recomiendo, y varios de los textos de aquí salen de la carta y no de la nube, recomiendo siempre más, si encuentran los dos, empezar por la carta, porque en la carta ya lo ha formulado una vez largo en un tratado y entonces lo expone a modo de carta ya de una manera mucho más escueta y seleccionando ya las ideas principales. No se entretiene tanto en defenderse de las críticas que recibe, ya va a lo central, ¿no? Pero es un texto, yo encuentro, muy interesante para ver varias cosas, para darnos cuenta que ese cultivo del silencio, cuando tan de moda está mindfulness, tai chi, concentración, tal, que todo eso son herramientas muy válidas, pero que las podemos estar usando para muy poco. Las podemos estar utilizando solo como formas de calmarnos, pensando, bueno, como me centro en algo, ya relajo un poco todas las tensiones y me he calmado. Bien, es una posibilidad, pero sepamos que si solo estamos haciendo ese uso de eso, es un uso muy pobre. Están apuntando a mucho más que a eso. Están apuntando a realmente que nuestra vida esté impregnada de otro nivel de conocer, de un nivel de conocer que es el propio de los seres humanos, ese conocer desde nuestra atención silenciada, que es la que es capaz de sentir profundamente la realidad, valorarla desde sentirla profundamente y conjuntado con nuestra lucidez. Transforma nuestra manera de interpretar, de gestionar la realidad, si realmente nuestro nivel silencioso de sentir profundamente lo que aquí se muestra está vivo. Si nuestro sentir silencioso de lo que aquí no existe, nuestra posibilidad de gestión solo es tan depredador como sea, no tiene algo que contrarrestre nuestra capacidad de depredación. El contrarrestar viene de nivel silencioso. Utilizar esas herramientas de mindfulness, cuando se habla de mindfulness se está hablando, la palabra mindfulness es la mente plena. Esa mente plena se está refiriendo a textos del budismo, el Satipatthana Sutra, por ejemplo, que es todo un sermón del Buda muy parecido a la nube del no saber, que va trabajando a ver cómo trabajamos nuestra atención silenciada. Se usa sin saber, sin tener en cuenta, insisto en esa frase de Maturana, de saber lo que sabemos nos obliga, ¿no? Sin tener en cuenta las dos caras, los dos elementos que constituyen el conocimiento humano, no se utiliza todo ese saber tan milenario al servicio de profundizar en nuestra capacidad de conocimiento y lo dejamos solo como a calmar nuestras angustias. Y eso es una pena, es una pena. Entonces todas esas enseñanzas budistas utilizadas solas, ese mindfulness, traducido en mindfulness, y mindfulness como ahí me calmo y soy más feliz, mejor persona, mi ego está de otra manera, vale, mejor eso que ser un bruto y estar angustiado permanentemente. Pero sepamos que no era esa la propuesta. La propuesta, como el del autor de la nube, es ver y sentir la realidad plenamente. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando el Buda no habla de dioses, pero cuando los textos de tradición cristiana o musulmana sí que utilizan ese Dios, tenernos cuenta que están hablando de esa profundidad de la realidad, de eso que es. Y cualquier místico intenta recordárnoslo, ¿no? Decir, no, el más allá no está allá, está aquí. Dice San Juan de la Cruz, o las montañas son Dios, es esto de aquí. O un fragmento muy bello del Jalaj, de
un musulmán, un místico musulmán del siglo XI, dice, pero ¿cómo es que ven esa tierra tan vacía de ti y están siempre buscándote en los cielos? Y claro, allá no te encuentran, estás aquí, ¿no? Es ese rostro que está permanentemente en todo, ¿no? Si no podemos mirar aquí desde ese silencio nuestro, no podemos ver la densidad, ¿no? Y si estamos pensando que una experiencia espiritual de la realidad es algo dado a unos pocos o que se necesita de algún tipo de inteligencia espiritual específica, distinta a lo que son nuestras capacidades propias de todos, lo dejamos como algo que a lo mejor nos toca en suerte. Y no es nada más que gestionar nuestro conocer sabiendo utilizar recursos y pistas para que nuestro yo no esté permanentemente metiendo ruido en medio y ocultándonos nuestra capacidad de ser plenamente. Y por hoy aquí lo dejo.